Ya nos acompaña nuestra primera invitada y ella es Mariana Gudelo, psicóloga de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y también es la coordinadora de juventud. Como les dije al inicio de este programa, ella nos va a hablar sobre el bullying. Bienvenida Mariana a la terraza. Muchas gracias Juli por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo desde casa. Bueno Mariana, un tema y yo supongo que es de salud pública o no sé si me desmentirá, pero el bullying es un tema que muchas personas no sufren solo en el colegio, sino que también en el trabajo, pero mencionemos qué es el bullying. Bueno, claro que sí, Juli, el bullying es un problema de salud pública y también de salud mental que afecta a una gran cantidad, en este caso pues que lo vamos a traer al ámbito escolar, afecta a un montón de estudiantes. Entonces el bullying o acoso escolar, como lo conocemos, hace referencia a todas estas violencias que se dan en el ámbito escolar de un menor hacia otro, ya sean psicológicas, verbales o físicas, que de alguna forma genera malestar en la víctima y interfiere en una o en varias de las esferas de la vida, en la esfera social, familiar, educativa. Si bien tenemos que tener en cuenta que es muy normal que en las instituciones educativas se presenten constantes problemas de convivencia, hay que aprender a identificar cuándo es un acoso sexual, cuándo es un acoso escolar, y es porque hace referencia a que, primero que todo, es muy reiterativo, pasa constantemente y tiene una duración en el tiempo prolongada, es decir, que se viene presentando ya hace un tiempo. Bueno, Mariana, ¿cómo y por qué pueden llegar a agredir las personas con bullying? ¿Cómo o por qué? Bueno, realmente no hay un cómo o un por qué específico, ¿cierto? Es una situación que se presenta por diversas situaciones, por así llamarlo, porque, por ejemplo, puede ser que un chico en el colegio tenga algún tipo de discapacidad, tenga algún tipo de, pues algo físico que sea diferente o que marque la diferencia, entonces como que llame la atención de los compañeros y quieran hacerle bullying por eso. También tiene que ver el peso, también tiene que ver las creencias religiosas, muchas veces y en la mayoría de las veces la orientación sexual, ¿cierto? Entonces realmente se podría presentar por causas que uno dice como, pero ¿por qué le están haciendo pues bullying a esa niña o a ese niño por eso? O sea, son las causas que uno menos creería. Mariana, una persona, ¿cómo puede identificar que le está haciendo bullying? Puede que él piensa que es simplemente una burla o algo así, pero probablemente sí es exactamente un bullying y no se haya dado cuenta de eso. Bueno, resulta, Juli, que existen diferentes tipos de bullying o diferentes tipos de acoso escolar. Entonces, por ejemplo, los voy a mencionar antes de responderte a esta pregunta para poder respondértela de la forma adecuada. Hacemos referencia al acoso escolar cuando hablamos de acoso psicológico, por ejemplo, que entonces ya es cuando empiezan a hacerle chistes malintencionados, a hacerle chantajes, a amenazarlos, de alguna forma empiezan a denigrar como la integridad física de la persona, y eso empieza a bajar el autoestima y la imagen que tiene de sí mismo la víctima. También está el acoso físico, que hace referencia ya cuando viene un tiempo prolongado de acoso psicológico y verbal, y lo que pasa es que ya se llega pues a los golpes, a las palizas, o también, por ejemplo, otro tipo de acoso físico es cuando se roban los útiles escolares, los desaparecen con intenciones pues de que la otra persona no los vuelva a encontrar, también hace referencia a eso. También podemos encontrar el bullying sexual, que acá sería el acoso sexual, que también se puede dar dentro del ámbito educativo y hace referencia a esos tocamientos o palabras o gestos no deseados por parte de la víctima que vienen pues por supuesto por parte del agresor. En este tipo de casos también podemos encontrar que también es un tipo de bullying homófobo, cuando le estamos haciendo bullying a otra persona o nos están haciendo bullying
por nuestra orientación sexual o también por nuestro aspecto físico o la forma en la que queremos mostrar como nuestra orientación sexual, perdón. También está el acoso social, que es cuando el acosador ya trata de alejar a la víctima de sus pares, entonces realiza acciones para alejarlo de los grupos, lo empiezan a aislar, lo empiezan a ignorar, entonces de alguna forma se empieza a sentir excluido. Y por último, pero no menos importante, está el ciberbullying, que en esta época de las redes sociales hace referencia a todo esto que se da por medio de las redes sociales, valga la redundancia, que en este momento pues es la nueva era y todos los chicos desde los más pequeños tienen como la posibilidad de acceder a ellas, entonces empiezan a hacer montajes, a hacer videos en contra de una persona, a hacer comentarios malintencionados. Y las redes sociales crean la facilidad del anonimato, entonces es un bullying que pasa de la esfera escolar y ya va a estar durante todo el tiempo, no solamente de lunes a viernes en el colegio, sino que también los fines de semana, entonces están en contra de esa persona, están realizando comentarios, están publicando, por ejemplo, opiniones acerca de su cuerpo, de su aspecto físico, de su forma de vestirse, entre otras. Entonces, ¿cómo sabe una persona que está siendo víctima del bullying? Cuando sienta que de alguna forma lo están acosando con algunos de estos tipos que yo acabo de mencionar, ¿cierto? Algunos de estos tipos de acoso, y que sienta que ya es algo reiterativo en el tiempo, que es algo que lleva mucho tiempo y que es algo sobre todo que le está generando un malestar físico, emocional, mental, o sea que lo está afectando y que eso de alguna forma está interfiriendo con su vida familiar, con su vida social y obviamente con la vida educativa. De todos estos tipos de bullying que usted mencionaba, pues ya vimos cómo la persona puede identificarlo, pero ¿qué otra forma puede desencadenar que una persona sufra bullying? O sea, además de que pues no va a rendir de pronto en el colegio, que está afectado la parte mental, pero eso lo puede llevar a algo más. Claro que sí, y realmente en esta época nos hemos dado cuenta de cuáles son como esas consecuencias que realmente son muy graves en su mayoría de cuando un chico o una chica, un niño, una niña, un adolescente está sufriendo bullying, y es que empezamos a notar cambios comportamentales, muy drásticos o también muy leves que se pueden convertir en graves. Cambios, la persona empieza a cogerle como fobia al colegio, a no querer ir al colegio, empieza a perder seguridad en sí mismo o en sí misma, tiene pensamientos suicidas, intentos suicidas, su perspectiva de su imagen cambia demasiado, entonces tal vez también en muchas de las ocasiones se comienzan a presentar trastornos, entonces empezamos a ver, no tiene que ser el trastorno muy desarrollado en sí, pero algunas de las conductas de esos trastornos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático. También algo muy importante es que se pueden empezar a presentar como enfermedades físicas o enfermedades corporales debido a que como que los altos niveles de estrés, según pues dice la ciencia, pueden desencadenar en el sistema inmunológico como una baja en sus niveles. Las personas se debilitan hablando pues de ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos el sistema inmunológico bajito, las defensas muy bajitas, pasa que de alguna forma esto repercute en enfermedades, entonces ya tenemos como mayor prevalencia a tener enfermedades estomacales o infecciones. Y otra cosa pasa con la somatización de las emociones, y es que estos niños y niñas y adolescentes que constantemente están siendo víctimas de bullying, comienzan a somatizar esas emociones que muchas veces no las saben expresar, entonces esto también se convierte en enfermedades físicas que van desde dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas. Entonces realmente, hablando de cuáles son esas consecuencias del bullying o del acoso escolar, son muchas y pueden ir desde muy leves hasta muy graves,
como hemos visto últimamente en las redes sociales, las noticias, el mundo nos deja conocer todo lo que pasa alrededor de este tipo de acoso, y muchas veces vemos que los chicos, y no solamente son adolescentes, sino que también los niños y niñas intentan suicidarse, y más que intentarlo también lo han logrado. Entonces la verdad es un tema que demanda mucha sensibilización, mucha comunicación. Podemos decir que es un trabajo que se debe hacer articulado, que no solamente está en el colegio, pero tampoco solamente está en el ámbito familiar, sino que es algo que se tiene que hacer mancomunadamente entre esos sectores, lo social, lo familiar y lo educativo. Bueno, yo estoy iniciando, o tal vez ya llevo un tiempo transcurrido, como se dice, sufriendo de bullying. ¿Qué debo hacer o qué debe hacer la persona que identificó esto para evitar que siga siendo víctima del bullying? La misma persona que está siendo víctima de bullying, bueno, es muy importante dejar el miedo. Muchas personas, muchos niños, niñas y adolescentes no hacen como las denuncias, pues no hacen esas denuncias teniendo en cuenta el conducto regular, hablando con los profesores, ya sea con los padres, por miedo. Entonces, hay que dejar el miedo a un lado y pensar como en el amor propio que nos debemos tener las personas, y saber que ninguna persona es como menos que otra. Entonces no tenemos por qué soportar las agresiones por parte de otros, dígase de un compañero, de una amiga, de un familiar, porque realmente pues está acabando con la autoestima y con la seguridad que podría haber en nosotros. Entonces primeramente es eso, dejar el miedo y poder buscar ayuda. Muchas veces este tipo de acoso demanda de una ayuda profesional, aunque muchas veces entre los padres y los profesores pueden solucionar esos problemas. En la mayoría de las veces, cuando el problema ya está muy avanzado, cuando ya el bullying lleva mucho tiempo y ha interferido mucho con la perspectiva que tiene esa persona acerca de sí misma, es muy importante buscar la ayuda profesional, que en muchos casos son psicólogos o psiquiatras. Entonces yo considero que lo mayor, o sea, como que lo mayor ahí es el miedo, o sea, es lo que hace que vos te puedas movilizar y acusar al otro, denunciarlo, pues hacer de alguna forma velar por tus derechos. Bueno, ahora pasemos al agresor, al que es el victimario de quien hace el bullying. Desde la parte de la psicología, ¿qué se puede decir de esta persona que es el agresor, que por qué hace el bullying? Bueno, ahí también tocas una parte muy importante, Juli, y pasa que a veces siempre miramos como mal al agresor y decimos, pero es que está haciendo bullying, es una mala persona. No, hay que prestar mucha importancia a ese tipo de conducta por parte de los niños, porque en la mayoría de las veces, no tiene que ser en todas, estos agresores son chicos que vienen de familias disfuncionales, son chicos que constantemente están recibiendo maltratos en sus casas y violencia, ya sea intrafamiliar, violencia de género, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, un chico que constantemente esté viendo que su padre agrede a su madre, que esté siendo víctima, porque no es víctima directa porque no está recibiendo los golpes, por así llamarlo, pero es víctima indirecta porque está siendo de alguna forma violentado por esa violencia que ejerce su padre contra su madre. Entonces ese tipo de violencia repercute en esa persona y hace que él vaya al colegio y quiera hacerle bullying a los otros. Entonces eso da cuenta, ¿cierto? Da cuenta de que hayan problemas como más a fondo de esa persona. Bueno, ¿qué papel juega en este caso ya el espectador que ve el bullying? O sea, yo veo que a unas personas le están haciendo bullying, pero yo no hago nada y me quedo callada. ¿Qué debo hacer en el caso de que pues yo vea, pero pues no sé, uno no se queda sin hacer nada y debería de hacer algo? Claro que sí, el espectador juega un papel muy importante, uno creería que no, pero realmente juega un papel muy importante, y hay que tener en cuenta que hay dos tipos de espectadores. Entonces están los espectadores pasivos y los espectadores activos. Perdón. Los espectadores activos son aquellos que se dan cuenta de lo que está pasando y apoyan, y más que apoyan, incitan a que eso siga pasando. Entonces obviamente el agresor va a tomar mayor fuerza y lo va a hacer con más ganas porque sabe que tiene un público que lo está apoyando.
Por el otro lado también está el espectador pasivo, que aunque también se da cuenta de la situación, de alguna forma la ignora, es como que, ay no, eso no es conmigo, y no hace nada como para denunciarlo ante, no sé, ante un profesor, ante un rector, pero tampoco hace nada como por alentar a que sigan como haciéndole bullying a esa persona. Por ejemplo, pensando en eso, en este momento hay unos programas que se están realizando en cuanto al bullying en muchas instituciones y hacen referencia a que el foco de trabajo sean las personas que siempre están como de espectadores, como lo estamos llamando en este momento, y es porque ellos tienen como la responsabilidad, no, tienen como la función, por así decirlo, de poder parar con ese bullying o poder alentar a que el bullying se haga de forma más continua, porque si entre una mayoría ponen, por llamarlo pues, una denuncia acerca de un compañero que está violentando a otro, pues obviamente ese compañero ya se va a quedar sin ese apoyo, entonces ya va a reducir o va a desaparecer esa violencia que se está como empleando en ese salón, en ese grupo o en ese entorno educativo. Bueno, Mariana, es un tema que, como vemos, es bastante amplio porque en todos los lados se da, pero también más que todo en la parte escolar. Muchas gracias por acompañarnos en la terraza y hablarnos sobre este importante tema. No, claro que sí, Juli, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno que todas las personas, sobre todo las madres de familia y los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones educativas, tengan siempre como esa habilidad de poder sensibilizar a sus hijos. El tema de la comunicación es muy importante y es que más que decirle no se la deje montar de nadie, como coloquialmente lo decimos, no se la deje montar de nadie, sino también no le hagas daño al compañero. Hay que sembrar esa semillita de la empatía, la comunicación, habilidades sociales, enseñarles a los hijos que el daño que yo le causo a otra persona me lo podrían causar a mí, que ahí es donde hablamos de la empatía, y hablo que me parece muy importante porque es lo que le falta en su mayoría a los chicos que son agresores. Entonces, no, me parece un tema muy importante, pues podríamos hablar de él toda la noche, pero sí, la invitación es a que si en algún momento alguna madre de familia o padre tiene algún problema con sus hijos, no sabe cómo manejar este tema, porque muchas veces desconocemos, entonces no sabemos cómo actuar, los invito a que se acerquen a la Secretaría de Salud, a mi oficina, para que busquemos una solución, porque realmente no estamos solos en este tema del bullying y podemos hacer grandes cosas cuando trabajamos articuladamente. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juli. Yo a ustedes los dejo con un espacio de Yo le compro a Ciudad Bolívar.